Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios más de lo que corresponde a eh, hidrostática. La clase anterior nos habíamos quedado viendo el ejercicio número 5. El día de hoy vamos a hacer el ejercicio número 6. ¿Ya? Vamos a trabajar este ejercicio 6. Este no es su gráfico de acá. Vamos a correrlo a este lado. Bien, entonces, ¿qué dice el ejercicio número 5? Vamos a calcular la densidad de cierto cuerpo, vamos a calcular su densidad, que al ser pesado en el aire, el dinamómetro indica 200 newton y al ser pesado en cierto líquido es 160 newton. Ahí me están dando la densidad de líquido, que es 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, tenemos lo que es la fórmula del peso aparente, ¿no? Cuando vimos el PPT, habíamos visto que cuando se pesaba en el aire, pesaba una cantidad determinada, mayor, lógicamente, y cuando se pesa en un líquido, el peso que se ve en el dinamómetro es menor, es menor. Y esto debido a que ahí está actuando el empuje, que supuestamente lo está haciendo un poco más liviano. Entonces nosotros, aparentemente, no es que sea un peso menor. Vamos a tener aquí a un cuerpo. Vamos a tener a un cuerpo y este cuerpo, estamos acá en un recipiente primero y acá dentro del recipiente vamos a tener un cuerpo ahí y se va a estar pesando ese cuerpo y ese cuerpo va a pesar 120, va a tener un peso, ¿no? Que va a ser realmente el peso real, este peso vamos a poner acá, que es el peso real. Y tenemos también otras dos fuerzas que vienen a ser el empuje, que va a estar hacia arriba siempre, y tenemos el peso aparente, que también lo vamos a pasar hacia arriba. Ese va a ser el peso aparente. Entonces, acá tenemos el empuje y por este lado tenemos lo que es el peso aparente. El peso aparente. Entonces ahí la sumatoria, en este caso, en el eje Y debe ser igual a 0 porque estos fluidos que nosotros trabajamos en la parte hidrostática tienen que estar en reposo. Entonces nosotros habíamos visto que el peso real menos el peso aparente, vimos eso en la fórmula, el peso aparente es igual en este caso al empuje, es igual al empuje. Luego, nosotros sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces nosotros podemos reemplazar acá el peso real, menos el peso aparente. El peso aparente va a ser igual a la densidad, en este caso del fluido, a la densidad multiplicado por la gravedad y esto a su vez multiplicado por el volumen sumergido, que es la fórmula que hemos estado trabajando en lo que es el empuje. Entonces acá tenemos el símbolo de la densidad.
Ahora, lo que yo quiero despejar, ¿por qué? Porque la densidad va a ser igual a la masa sobre volumen. Entonces yo voy a despejar este valor, que es el volumen sumergido, que lo necesito para poder hallar la densidad del cuerpo. Entonces vamos a tener que reemplazar los datos. ¿Cuánto es si despejamos el volumen sumergido? Vamos a despejar. ¿Cuánto es el peso real? El peso real es igual a 200 menos el peso aparente. El peso aparente es 160. Y esto lo vamos a dividir entre la densidad, en este caso de líquido, la densidad de líquido que ya lo están dando, que es 800 kilogramos por metro cúbico, y esto se va a multiplicar por 10, que es la gravedad. Todo esto me va a salir un total de arriba 40, y en el denominador me va a salir 8.000, ¿no? Al multiplicar estos números me va a salir 8.000. Ahí puedo simplificar y me va a quedar un 200avo de metro cúbico. Ese sería el volumen sumergido. Este de acá va a ser el volumen sumergido, metros cúbicos. Ya. Ahora yo ya tengo el metro cúbico, quiero hallar la densidad, en este caso la densidad del cuerpo. La densidad del cuerpo que va a ser igual a ¿qué? A la masa sobre el volumen. Masa sobre, en este caso, el volumen sumergido, el que hemos determinado. El volumen sumergido. Vamos a determinar, en este caso, su densidad. Esto va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa, ahí dice que ese cuerpo pesa 200 newton, pero yo puedo determinar la masa ahí, porque ustedes saben que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, si yo divido entre 10, voy a obtener la masa, en este caso en kilogramos. Entonces la masa es igual a 20, pero el volumen sumergido es una fracción. Por lo tanto, yo para poder trabajar fracción, el 20 lo voy a dividir entre 1 para convertirlo a una fracción, y debajo voy a poner el volumen que hemos determinado, que es 1 sobre 200. Es 1 sobre 200. Una vez que ya tengo eso, vamos a poder determinar resolviendo de la siguiente manera, ¿no? Producto de extremos entre producto de medio. Entonces acá voy a tener que multiplicar 20 por 200 y 1 entre 1 por 1, que ya es 1. Por lo tanto, me va a quedar ahí 4.000. Esto va a ser igual a 4.000 kilogramos por metro cúbico. Por metro cúbico, porque en esas unidades estamos trabajando. ¿Ya? Este sería el ejercicio número 5, ¿no? La alternativa correcta sería la letra D. Para poner acá que este es el número 5. Ya está.
Ya, entonces pasamos al ejercicio número 6. El ejercicio número 6. Vamos a borrar para esto. Y vamos a acá, aprovechando este espacio y que esté el número 6, hacerlo en esta parte. El ejercicio número 6. ¿Qué tengo en el ejercicio 6? Desde una embarcación se observa un témpano de hielo cuya densidad es de 900 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué porcentaje del iceberg es la que va a emerger? Es decir, esta que se está observando en comparación a todo este hielo, ¿qué porcentaje vendría a ser esta que emerge? Entonces, acá lo que ustedes tienen que ver, el peso, que siempre vamos a tener que ubicar, y acá arriba vamos a ver que tenemos el empuje. Y esas dos tienen que estar en equilibrio. Entonces, el peso debe ser igual, en este caso, igual al empuje. Si yo tengo eso, vamos a poner aquí el empuje es igual al peso. Y vamos a poner sus fórmulas de cada uno de ellos. ¿A qué es igual el empuje? Ya hemos dicho que el empuje es igual a qué? A la densidad de líquido, multiplicado, en este caso vamos a tener que va a ser igual a la densidad del hielo, multiplicado por la gravedad. Vamos a multiplicarlo por la gravedad. Y también lo vamos a multiplicar por el volumen sumergido del hielo. Volumen sumergido, en este caso del hielo. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al peso. El peso que es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad, ¿no? Ustedes saben que el peso es masa multiplicado por la gravedad. De tal manera que acá las gravedades se van a ir. Esta gravedad con esta gravedad se va. Y me queda la masa. Pero ustedes saben que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, yo puedo reemplazar ahí, ¿no? Lo que corresponde a la masa. Vamos a poner acá su fórmula de la masa. Ustedes saben que la masa es igual a ¿qué? A, mejor dicho, la densidad. La densidad, para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿no? Bien, si lo pongo de frente, no van a entenderlo bien. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esa es la fórmula. Entonces, si yo quiero despejar, en este caso, la masa va a ser igual a multiplicar la densidad sobre el volumen. A eso va a ser igual la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. El volumen. Ese va a ser, en este caso, la fórmula que vamos a reemplazar ahí. Entonces, una vez que yo ya tengo eso, vamos a reemplazar la densidad del hielo. Acá vamos a ir poniéndolo. La densidad del hielo. Esto de acá sí se pone normal, como está. La densidad del hielo multiplicado por el volumen sumergido del hielo. Va a ser igual, en este caso, a la densidad del agua. A la densidad del agua.
multiplicado por el volumen sumergido. Multiplicado por el volumen sumergido del agua. Ya está. Entonces, ahora vamos a hacer la relación, ¿no? Es decir, el volumen sumergido del hielo. Vamos a pasar mejor todo acá. El volumen sumergido del agua sobre el volumen sumergido del hielo va a ser igual a la densidad del hielo sobre la densidad del agua. Estamos haciendo esa relación. Entonces nos va a quedar que el volumen sumergido del agua dividido entre el volumen sumergido del hielo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la densidad del hielo dividido entre la densidad del agua. La densidad del agua. Esta relación se va a obtener. Una vez que ya yo tengo esta relación, ya puedo reemplazar, ¿no? Porque los volúmenes sumergidos vienen a ser igual a las densidades que están aquí. Entonces, como están ahí igual, simplemente yo voy a reemplazar estos valores. Vamos a tener lo siguiente. La densidad del hielo que me están dando es 900 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua, ustedes ya lo saben, que es igual a 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 0,9, simplificando los dos ceros que están ahí. Pero me piden en porcentaje. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 100. 100 para obtener en porcentaje. Y esto va a ser igual al 90%. Y ese 90% es, en este caso, el porcentaje del hielo que está sumergido, ¿no? El porcentaje del hielo que está sumergido en el agua. Pero yo necesito saber la cantidad que va a emerger, o sea, que está sobre eso. Entonces vamos a tener, si todo el hielo es el 100%, yo puedo restar 100% menos el 90% que he obtenido y esto va a ser igual al 10%. Quiere decir que el 10% de todo este témpano a esa densidad del hielo es lo que va a emerger, ¿ya? Ese sería el ejercicio número 6. Entonces, acá hay cositas que ustedes tienen, formulitas que tienen que siempre recordar, ¿no? Por ejemplo, esta que están recordando. Ahora, para que ya de repente no hagan todo esto, tienen que saber esta relación. El volumen sumergido del agua sobre el volumen sumergido del hielo es igual a la densidad del hielo sobre la densidad del agua. Si ustedes saben esto, simplemente reemplazan nada más sus valores. Hemos hecho así todo detenidamente. Bien, vamos a resolver ahora el ejercicio número 8, que es muy parecido al ejercicio que habíamos estado resolviendo, que era el ejercicio número 5, ¿ya? Para que ya no quede ninguna duda y a los ejercicios que veamos que son parecidos a ese, ya ustedes lo van a hacer. Bien, vamos a borrar y vamos a resolver el ejercicio número 8. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 8? Vamos a tener acá. Una pieza de metal cuelga de un dinamómetro
el cual va a indicar 40 newton. Se va a sumergir se sumerge dicho metal en ácido sulfúrico y el dinamómetro marca 30 newton. ¿Cuál es la densidad del metal? Acá me están dando la densidad del ácido sulfúrico, que es 1800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, nosotros habíamos dicho, algo se movió. Acá nosotros habíamos dicho que teníamos siempre que hacer un pequeño gráfico, ¿no? Para poder representar. Ese gráfico lo vamos a hacer acá, pequeño, que está en un fluido y dentro de ese hay un cuerpo que se ha introducido y que tiene un peso. Acá nosotros vemos que está el fluido ahí. Y vamos a tener ¿qué fuerzas? El peso. Tenemos el empuje que va a ir hacia arriba. El empuje siempre va hacia arriba y también el peso aparente. Acá tenemos también el peso aparente. Por lo tanto, este que va a ser el peso real, y por acá arriba que tenemos el empuje y también tenemos el peso aparente. El peso aparente. Sabemos que esto se tiene que encontrar en equilibrio, es decir, la sumatoria de estas fuerzas que van a estar en Y tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque acá vemos que tenemos el eje Y. Esto se va, estas fuerzas de acá, esta sumatoria de fuerzas que vamos a obtener tiene que estar en equilibrio, es decir, deben de ser igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a poner acá el peso real, está hacia abajo, por lo tanto yo pondré menos el peso real, porque es una fuerza que va hacia abajo negativa, y las fuerzas que van hacia arriba son el empuje sumado con el peso aparente, y eso me tiene que dar igual a 0. Eso me tiene que dar igual a 0 y de ahí yo voy a despejar el empuje. ¿A qué será entonces el empuje? El empuje va a ser igual a ¿qué? El empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. Peso real menos el peso aparente. Ese va a ser la fórmula donde yo voy a reemplazar todos los datos. Pero yo sé a qué es igual el empuje, ya lo hemos visto varias veces. El empuje es igual a ¿qué? Reemplazo. El empuje es igual a la densidad de líquido, vamos a poner densidad de líquido multiplicado por la gravedad, y multiplicado también por el volumen sumergido. Esa sería la fórmula del empuje que yo estoy reemplazando, el volumen sumergido. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al peso real, lo otro se copia igual, menos el peso aparente, Entonces, como yo necesito hallar la densidad del metal, simplemente yo voy a despejar este valor que está acá del volumen sumergido. Voy a ponerlo más acá, ¿ya? Para que me alcance después. Entonces voy a tener el volumen sumergido va a ser igual a que, ya despejándolo,
el peso real menos el peso aparente, y esto va a estar dividido entre la densidad del líquido multiplicado por la gravedad, ¿no? La densidad del líquido multiplicado por la gravedad. Ya está. Eso es lo que ahí es donde voy a reemplazar todos mis datos. Esta es la densidad del líquido. En este caso, el líquido que estamos trabajando es el ácido sulfúrico, ¿ya? El ácido sulfúrico. Y vamos a reemplazar todos esos valores. Entonces, el volumen sumergido es igual. El peso real, ¿cuánto era el peso real? 40, siempre es el mayor, menos el peso aparente que es 30. Y esto lo voy a dividir entre la densidad del ácido sulfúrico que es 1800. 1800 multiplicado por la gravedad que es 10. ¿A qué será igual esto? Esto es igual a 10 que va a dividir a 18.000, ¿no? 18.000. Y ahí puedo simplificar. 18.000. Y puedo simplificar. Y voy a obtener 1 sobre 1800. No, porque acá he puesto 12 y es 10. He puesto 120. ¿De dónde? Ya, es 10. Es 10 y esto, simplificando, me va a salir 1 sobre 1800, que va a ser igual al volumen sumergido. Este va a ser igual a 1800. En este caso será metros cúbicos porque estoy hallando el volumen sumergido. Una vez que ya tengo el volumen, ustedes saben, ya les puse en la fórmula anterior, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Eso ya le puse esa formulita. Entonces acá vamos a poner la densidad que va a tener el cuerpo, va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa de ese cuerpo? La masa de ese cuerpo es 4 kilogramos, ¿no? Porque ahí está en Newton. Para pasarlo a kilogramos lo tengo que dividir entre 10. Pero como ese es un número natural y el volumen sumergido es una fracción, simplemente yo lo voy a dividir entre 1 para convertirlo a fracción. Y acá me va a quedar 1 sobre 1800. 1800, de tal manera que los números 1 se van a ir y me va a quedar la multiplicación de 1800 por 4, que es 7200 kilogramos por metro cúbico. Entonces acá sería kilogramos por metro cúbico. Y ahí estaría teniendo en este caso la densidad del cuerpo que me están pidiendo. Ya, chicos, este sería el ejercicio número 8. Ya, entonces regresamos, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Regresamos para completar los ejercicios. Cierro. Chicos, entonces continuamos con los ejercicios y nos habíamos quedado en el ejercicio número 8. De ahí vamos a pasar al ejercicio número 10. Ya, vamos a pasar al ejercicio 10.
Acá está el ejercicio 10. Un oso polar de masa, y lo vamos a hacer de repente en este espacio que tenemos. Acá porque es un poquito largo. El ejercicio 10. ¿Qué dice el ejercicio 10? Un oso polar de masa 550 kilogramos flota sobre un trozo de hielo. Conforme el hielo se derrite, ¿cuál será el volumen mínimo a fin de que el oso polar no se moje su garra? La densidad del hielo es de 0,92 gramos por centímetro cúbico, pero nosotros podemos trabajar la densidad del hielo como 920 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces vamos a poner esa conversión que estamos haciendo en lugar, porque trabajamos con el agua 1000 kilogramos por metro cúbico, densidad del agua. Entonces tiene que ser los dos en las mismas unidades. Entonces vamos a poner que la densidad del hielo, y eso ustedes tienen que saber que la densidad del hielo es menor en comparación a la densidad del agua, ¿no? Por eso que el hielo flota, a pesar que aparentemente tiene mayor peso. Entonces acá yo tengo que la densidad del hielo es 920 kilogramos por metro cúbico, y que la densidad, en este caso del agua, también vamos a poner la densidad del agua es igual a 1000, siempre que vamos a trabajar 1000 kilogramos por metro cúbico. En realidad es 1028, pero nosotros lo vamos a redondear para que sean más prácticos los ejercicios, ¿no? Al momento de trabajarlo. Entonces, el peso del volumen mínimo del hielo, ¿no? En este caso, el volumen del hielo y el peso del oso se equilibran con el empuje del agua, de tal manera que yo voy a tener el empuje va a ser igual al peso del hielo, ¿no? Porque tiene que haber ahí un equilibrio, más el peso del oso, Ya. Entonces, nosotros sabemos ya la fórmula del empuje y vamos a ir reemplazando todos estos valores. Vamos a tener que el empuje va a ser igual a la densidad del agua, ¿no? Porque tiene que ser el agua líquida. Y voy a poner agua para que ustedes puedan ir diferenciando, ¿no? Porque si pongo L, de repente no lo entienden bien. Quiero que esté bien explicado. La densidad del agua por la gravedad, por el volumen sumergido, En este caso, el volumen del hielo sumergido, ¿ya? El volumen sumergido, que en este caso es el hielo. Ya, ahí estamos poniendo todo bien clarito para que quede, para que lo puedan después estudiar. Luego, esto va a ser igual a el peso del hielo. Ustedes saben que el peso del hielo o la densidad del hielo es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad del hielo por el volumen del hielo. Entonces, eso también vamos a poner. La densidad, solamente estamos despejando nada más, ¿ah? No estamos haciendo nada más que despejar. Ustedes saben que el peso
es igual a la masa por la gravedad. Y de ahí tengo que tener lo que es la masa. La masa en este caso sería la densidad del hielo, multiplicado por el volumen del hielo, y esto multiplicado por la gravedad, ¿no? Porque es masa por gravedad, más el peso del oso, Ya. Acá, ¿qué puedo tener? Yo quiero despejar el peso del oso, por lo tanto, esto que está acá puede pasar a restar. No puede pasar a restar. Entonces voy a tener el peso del oso va a ser igual a ¿qué? A la densidad del agua. Esto va a ser igual a la densidad del agua lo que está acá, en esta parte, densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido del hielo. Volumen sumergido del hielo. Menos la densidad del hielo, he puesto densidad del hilo, es la densidad del hielo por el volumen del hielo, ¿no? Porque eso lo estoy pasando. Por el volumen del hielo y por la gravedad. Por el volumen del hielo y multiplicado por la gravedad. Eso va a ser igual el peso del oso. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy repitiendo? ¿Qué es lo que yo puedo factorizar ahí? Entonces vamos a tener que el peso del oso va a ser igual. Puedo factorizar el volumen, en este caso sumergido del hielo, ¿no? Porque se da en los dos lados. El volumen del hielo, lo vamos a poner así, por la gravedad. Eso puedo factorizar. ¿Y qué me está quedando dentro del paréntesis? Me está quedando la densidad del agua menos la densidad del hielo. Acá me está quedando la densidad del agua menos la densidad del hielo. Y acá voy a cerrar paréntesis. Y acá me queda la densidad del hielo. Ya está. Una vez que ya tengo eso, vamos a poder reemplazar, ¿no? Reemplazar despejando lo que es el volumen del hielo. El volumen del hielo. Entonces vamos a tener acá que el volumen del hielo, depende de los datos que me estén dando, el volumen del hielo va a ser igual a ¿qué? Al peso del oso dividido entre la gravedad multiplicado por la densidad del agua menos la densidad del hielo. Menos la densidad del hielo. Luego ya ahí podemos reemplazar los datos, ¿no? Tenemos el peso del oso, tenemos el peso del oso, tenemos la densidad del agua, tenemos la densidad del agua, tenemos la densidad del hielo también, simplemente, y la gravedad también. Entonces ya puedo determinar el peso mínimo que debe tener el oso para que haya un equilibrio y no se vaya a mojar sus garritas.
Esto va a ser igual a peso del oso. Peso del oso 550. 550. Entre la gravedad, que es 10, multiplicado por la densidad del agua, que es 1000, menos la densidad del hielo, que es 900. Y ya con eso ya puedo obtener estos valores, que va a ser igual al volumen del hielo. ¿Cuánto me sale al desarrollar todo esto? Me va a salir 5 metros cúbicos. Desarrollando ya todo, me sale 5 metros cúbicos. Ya ustedes hacen sus operaciones y es lo que necesito, ¿no? Que el volumen sea de 5 metros cúbicos, el volumen del hielo de 5 metros cúbicos, para que el oso no se vaya a mojar sus garritas, ¿no? Ese sería, en este caso, el ejercicio 10, ¿ya? Entonces, todo se relaciona con el empuje, y el empuje es igual, en este caso, a el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Así se lo tienen que aprender bien para que puedan desarrollar cualquier ejercicio. Ahora, cuando hay igualdad, tengo que despejar, en este caso, porque siempre se va a igualar, empuje es igual a el peso, pero ustedes saben que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y ahí despejo la masa y lo pongo en función de la densidad y del volumen que se está sumergiendo. Bien, ese sería el ejercicio número 10. Bien, chicos, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy hasta el ejercicio 10. Yo les dejo de tarea el ejercicio número, a ver, les voy a dejar 2 ejercicios. Vamos a ver. Vamos a borrarlo. Van a hacer el ejercicio número 11. ¿Ya? 11. Y también van a hacer el ejercicio número 12. Once y 13, mejor. 11 y 13. Entonces, de tarea es el ejercicio 11 y 13. Ya la clase que viene nosotros vamos a hacer, aunque está fácil para que lo desarrolle, pero bueno, el que puede desarrolla la número 12. El que no, simplemente lo vamos a resolver el ejercicio 12 la próxima clase. El ejercicio 11, ustedes tienen que trabajar que el empuje es igual al peso, ¿no? Eso es lo que tienen que hallar. Y la número 13 es, como hemos estado viendo, el peso real y el peso aparente, que hemos hecho ya 2 ejercicios.